Buen día a todos, bienvenidos al tercer día del Congreso Virtual de IBSA URP. A continuación vamos a dar inicio a la ponencia sobre tos crónica en caninos con la ponente médica veterinaria Carolina Nugent. Ella es egresada de la Universidad Científica del Sur, tiene una formación académica en medicina veterinaria y experiencia en práctica clínica de animales de compañía. También realizó su segunda especialidad en medicina veterinaria de animales menores en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con posgrados en geriatría y gerontología por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en Argentina. Tiene énfasis en el manejo integral y la calidad de vida del paciente geriátrico. Además, es especialista en neumología veterinaria, es formada en la UFAP SP de Brasil con capacitación en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias y actualmente es un miembro activo de la Asociación Brasileña de Neumología Veterinaria, participando en actividades académicas y de actualización profesional. Como recordatorio, chicos, les pido que mantengan sus micrófonos y cámara apagados. También vamos a tener unos minutos de preguntas terminando la ponencia y esas preguntas se deben realizar únicamente por chat. Ok, doctora, puede iniciar con su ponencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, déjame ver un momentito para poder compartir. Mm, 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 mm. Eso. Ok, ¿se ve la presentación? Sí, sí se ve. Perfecto. Ya. Buenas tardes con todos. Hoy día vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, bastante importante y recurrente en la clínica diaria, es la tos crónica. La tos crónica, bueno, es un síntoma que vamos a ver principalmente en pacientes añosos. Nosotros vamos a ver si es que en algún momento se han encontrado con alguna situación parecida a este tipo de pacientitos. ¿Se puede escuchar el audio? Sí, doctora. O si no, con pacientes así. Realmente, en este caso, estamos teniendo a dos pacientes con dos sonidos que podrían, uno sí es tos y el otro es un estridor inspiratorio. El tema es que en la patología del segundo paciente, en donde hay un estridor inspiratorio, también existe el síntoma de tos en la patología que vamos a explicar un poco más tarde. Entonces, es importante poder primero identificar los síntomas. En algunos casos he visto que, por ejemplo, pueden confundir de repente el concepto de tos con de repente estornudo inverso. Incluso he escuchado gente que le dice tos inversa. Tos inversa no existe. Entonces, en esta ponencia sí vamos a hablar sobre la tos. ¿Qué es la tos? Realmente la tos es un síntoma. Según la OMS, es un reflejo involuntario y explosivo que va a ayudar a las estructuras de las vías respiratorias como la laringe, tráquea, este, para eliminar elementos irritantes, mocos, sustancias extrañas, que podrían generar un bloqueo del aire. La tos es un mecanismo de defensa y es una parte muy importante del sistema inmunológico pulmonar. Pero ¿qué pasa cuando la tos
no expulsa nada, o sea, realmente la tos viene por una falla mecánica de las vías respiratorias. Entonces, en esta charla vamos a hablar un poco de los diferentes tipos de patologías asociadas, para un poco meterlos en todo lo que es tema de vías respiratorias que a mí me gusta tanto. Entonces, la clasificación de la tos, nosotros tenemos una clasificación de acuerdo al tiempo, ¿no?, que está presentando el síntoma. Entonces, nosotros tenemos la presentación aguda, que es cuando una tos es menor, o sea, cuando el paciente está presentando tos por un tiempo menor a 3 semanas. Generalmente, este tipo de procesos este, son asociados a infecciones de tracto superior, de origen viral, incluso bacteriano. Dosis cortas realmente que se van a manejar de manera fácil, con tratamientos simples, es la que normalmente va a llegar a clínica diaria como una tos de perreras. Luego tenemos otro tipo de clasificación que es la subaguda. La subaguda es una tos que tiene una duración de 3 a 8 semanas. Ahí normalmente ya tenemos una infección bacteriana que se ha establecido en el epitelio respiratorio y eso puede generar la pregnización de la tos. Y tenemos además la tos crónica, que es de la que vamos a hablar hoy día principalmente. La tos crónica ya se cataloga una tos que ya tiene una duración mayor a 8 semanas. Entonces, esta tos obedece a que hay una condición médica subyacente. Entonces, nosotros tenemos muchos métodos diagnósticos para determinar en un paciente con tos crónica. Primero, es importante, y eso sí, siempre tenganlo en cuenta, lo más importante es la historia clínica, la anamnesis, preguntarle al tutor cómo tose, cuándo tose, en qué momento del día la tos es más persistente, a raíz de qué genera la tos, porque en algunos pacientes vamos a diferenciarlos porque de repente la tos se da asociada a la emoción o de repente en las noches y en las mañanas cuando han estado en alguna posición de descanso. De repente la tos es principalmente cuando se agita o tiene de repente un grado de cansancio por algún tipo de ejercicio. Ese tipo de información nos va a ayudar a un poco dirigir el diagnóstico para poder orientarnos sobre qué tipo de tos, qué tipo de patología podríamos estar diagnosticando. Es importantísimo que en un paciente tosedor crónico hagamos un examen clínico completo. Y estamos hablando de revisar al paciente de la punta de la nariz a la punta de la cola, porque en algunos casos el problema de la tos crónica es el reflejo de alguna otra patología concomitante. Por eso es tan importante que en neumología hagamos el examen clínico completo y no quedarnos solo en la evaluación del sistema respiratorio. Importantísimo de todas maneras es auscultar, revisar ganglios, por eso es importante evaluar desde la punta de la nariz a la punta de la cola, incluso condición corporal, es importante ver cómo están las masas musculares. Y ahora vamos a ir explicando realmente en qué patologías podríamos ver alteraciones más generalizadas asociadas a la tos crónica. Las radiografías de tórax son importantes, sí, pero la radiografía de tórax en un paciente tosedor realmente es es un examen de triaje, digamos. Es el primer examen que podrías hacer en un tosedor crónico, más no va a ser el examen que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Dentro de otros exámenes importantes para neumología está la ecografía de tórax. La ecografía de tórax nos ayuda mucho para ver si es que hay edema, encontrar los focos, ver si hay alteraciones de la pleura, broncogramas aéreos. Realmente la ecografía de tórax es una herramienta bastante importante en pacientes tosedores. Por otro lado, ya estamos entrando a otro tipo de exámenes como la laringoscopía, endoscopía de vías aéreas. Por otro lado, lavado bronquialveolar también va a ser útil. Y finalmente, creo que en algunos casos la tomografía podría ser la más reveladora junto con la endoscopía para poder determinar diagnóstico definitivo. Hay otras pruebas que nos podrían ayudar, como la rinoscopía o el esofagograma de contraste en ciertas patologías este,
que realmente podrían generar repercusión desde otro órgano hacia el sistema respiratorio. El esofagograma de contraste nos ayuda, por ejemplo, en pacientes vomitadores que generan neumonía por aspiración. Ya luego vamos a hablar un poquito sobre ese tipo de paciente. Entonces, una de las principales patologías que nos podrían generar tos crónica es la parálisis laringea. El tema de la parálisis laringea es que al inicio son toses y luego cuando se va haciendo más severa y la parálisis es más marcada, vamos a tener el paciente que vimos en la primera diapositiva, donde el paciente tenía estridor inspiratorio. Realmente, al no poder moverse en los cartílagos laringeos, el esfuerzo inspiratorio se hace muy severo y podríamos tener ese tipo de estridor inspiratorio acompañado de una tos. Normalmente este paciente tosedor tiene una tos particular cuando, o sea, no cuando está en descanso, sino cuando se agita, cuando el cuerpo demanda mayor ingreso de aire y la laringe no se puede adaptar porque no tiene movimiento suficiente, y ahí el paciente comienza a sobreproducir saliva y además comienza a toser, para luego generar en momentos más críticos el estridor inspiratorio. Entonces, realmente la parálisis laringea es bastante sonora porque hay una obstrucción dinámica del flujo de aire y es una falla de la abducción de los cartílagos aritenoides. Realmente la parálisis laringea es principalmente idiopática y bastante más común en pacientes gerontes de razas grandes, más allá de los 10 años. El labrador es, digamos que el paciente por excelencia con parálisis laringea. Hay otras razas también afectadas, pero el labrador es bastante más común ver en consulta con este tipo de patología. También hay formas congénitas y adquiridas de la parálisis, pero realmente son poco frecuentes. O sea, la, la, la parálisis idiopática del paciente geronte, más conocida como GOLP, realmente es la presentación más común de esta patología. Entonces, acá está una lista larga de posibles etiologías que puedan generar la parálisis laringea. Entre ellas están las congénitas, que son bastante raras, normalmente se pueden ver en Rottweilers de menos de 6 meses, traumatismos quirúrgicos y iatrogénicos, neoplasias intratorácicas cervicales que podrían afectar la inervación de la zona. Y enfermedades neuromusculares que realmente la más común es la polineuropatía con parálisis laringea de origen geriátrico, más conocida como GOLP. Por otro lado, tendremos otras patologías, otras endocrinopatías y enfermedades autoinmunes como la miastenia gravis, que también nos podrían causar esta parálisis laringea. Por eso es tan importante que realmente si nosotros tenemos un paciente que estamos pensando en la posibilidad de que tiene parálisis laringea o confirmamos la parálisis laringea, es importante que también se hagan medidas de hormonas tiroideas o incluso cortisol, porque podrían estar asociadas. Entonces, el diagnóstico realmente de la parálisis laringea es por laringoscopía. Nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar, acá está, evaluar los movimientos de los cartílagos de la laringe para evaluar realmente el grado, si es bilateral, si es unilateral y qué tan severo es el poco movimiento laringio. Es importante para eso que realmente el paciente que se le va a hacer la laringoscopía no tenga una sedación muy profunda, porque la misma sedación profunda va a paralizar los cartílagos. Entonces es importante que ese paciente tenga una sedación leve. ¿Qué vamos a encontrar en un paciente pues, con parálisis laringea? Vamos a encontrar no solo tos, vamos a encontrar ronquidos, como ven el estridor inspiratorio, incluso es un paciente que generalmente ha dejado de ladrar
o que el ladrido se ha hecho más grave, ¿no? Normalmente este paciente, como no puede mover los cartílagos del aritenoides, no puede regular el ingreso del aire, por lo tanto se cansa más rápido y hay intolerancia al ejercicio. Esa respiración que vimos hace un rato es esa respiración ruidosa, que es el estridor inspiratorio o incluso estertor. Como el paciente tiene esta disminución del movimiento, en algunos casos puede incluso tener arcadas, porque además la saliva se le comienza a acumular y también trata de expectorarla. En algunos casos más severos, incluso, son pacientes que ya sufren de asfixia, pueden presentar síncopes, disnea inspiratoria severa, llegar a la cianosis y tener además neumonías por aspiración por la incapacidad de estos cartílagos. Normalmente es un paciente también que le dificulta mucho deglutir, entonces podría también tener disfagia y regurgitaciones acompañadas de la tos. Entonces, el diagnóstico, como les mencionaba, acá hay un video de cómo se ve en una parálisis laringea severa bilateral. Realmente la laringe no se mueve. Normalmente todos estos cartílagos deberían abrirse este, como una compuerta, ¿no? Para el ingreso del aire, ingreso y salida del aire. Entonces es importante, como les mencionaba, que se haga una laringoscopía con una anestesia no tan profunda para para evitar que realmente se nos paralice por la misma anestesia y poder evaluar realmente el movimiento de estos cartílagos. En algunos casos, digamos que si es que la anestesia se ha podido o dudamos de que realmente la anestesia es la que nos está paralizando la laringe, nosotros podríamos usar doxaprama 1 mg/kg como para incentivar a que el paciente respire más rápido y poder ver el movimiento de las aritenoides. Realmente, ¿qué se hace con un paciente en emergencia que tiene parálisis laringea? Que es bastante, digamos, difícil de manejar. Normalmente el paciente con parálisis laringea viene con mucha ansiedad. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente es un paciente que lo mandaron de repente a baños, ¿no? No le hicieron mucho caso a estos estridores de vez en cuando los sacaban a pasear, esta tos que era persistente, y normalmente como son toses como recurrentes, generalmente son pacientes que ya vienen con varios tratamientos con corticoides con el propósito de desinflamar, ¿no? Pero hay un momento en que la parálisis se hace más severa y eso no avisa y el paciente comienza a tener crisis de ansiedad generalmente en baño. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer con este paciente principalmente es manejar la ansiedad. El butorfanol realmente nos ayuda a que un poco ese paciente se calme y respire más lento. En este paciente generalmente hay tanto estrés inspiratorio que la laringe se edematiza. Entonces, sí podríamos aplicar corticoides una vez que se maneja la ansiedad, porque en casos realmente severos y bilaterales, lo que tendríamos que hacer es abrir la vía aérea. Nosotros tenemos que intubar al paciente para poder permitir que ingrese el aire. Realmente el tratamiento definitivo es la lateralización de la aritenoides o la laringectomía lateral. También se han diseñado unos stents laringeos, pero realmente no se están teniendo tan buenos resultados porque está en una posición en donde el stent tiende a desplazarse. Entonces acá tenemos unas imágenes sobre la laringectomía parcial, que realmente lo que se hace es cortar un lado del aritenoides. Siempre va a ser la corrección unilateral, nunca se deja la laringe totalmente abierta, porque ahí sí el riesgo de neumonía por aspiración es bastante mayor. Y ya de por sí el paciente que va a pasar por este procedimiento, tanto la laringectomía parcial como la lateralización de la aritenoides, es un paciente que tiene el riesgo de hacer neumonías por aspiración, por eso es importante que se maneje la ansiedad en pacientes que son glotones y tratar de hacer de que coman más lento. Este de acá es el stent. Ya el stent se le fija, se le ponen un par de puntos
en la laringe, pero realmente es un cuerpo extraño. No hay realmente muy buenos resultados de la instalación de este stent. Como les digo, no solo desplaza, sino que genera mucha inflamación. Y acá hay otro, es como se hace la implantación del stent de nitinol usando unas agujas para poder acomodarlo e instalarlo. Por otro lado, tenemos el colapso traqueal. Veo que el colapso traqueal es de bastante interés. Siempre hablan del colapso traqueal. Realmente el colapso traqueal es una patología bastante recurrente. La vamos a ver bastante en pacientes de raza chica. Hay un- una población muy grande de perritos de raza chica y estamos hablando de los chihuahuas, pomeranian, yorkie, shih tzu y poodle que tienen tendencia a tener el colapso traqueal. El colapso traqueal realmente puede ser fijo, puede ser dinámico y además hay que tener en cuenta que la tráquea tiene dos porciones principales. Tenemos la tráquea cervical y la tráquea torácica. La tráquea cervical es la que está pues, a la altura de las cervicales y la tráquea torácica sería desde el ingreso al tórax hacia la bifurcación bronquial. Entonces, el colapso traqueal tiene ciertas particularidades. Normalmente el paciente que tiene colapso es un paciente que tiene tos seca, áspera, que bien sonora como un graznido, ¿no? Normalmente este paciente comienza con toses cuando de repente lo levantan o si alguien le tira de la correa o cuando se emociona mucho y es un paciente tosedor, pero que vive como si nada le pasara. No, al inicio realmente no hay mayor cambio de la vida más que cuando se emociona mucho tose. Ya en casos más severos, sí vamos a encontrar síntomas como dificultad para respirar, que se cansa más rápido, incluso cianosis, hasta desmayos y sibilaciones al inspirar. Pero es importante evaluar la sintomatología porque eso nos podría dirigir hacia si estamos hablando de un colapso traqueal cervical o un colapso traqueal torácico. Normalmente el colapso traqueal cervical va a generar sonidos en inspiración y normalmente es un estridor o una sibilancia en inspiración porque son síntomas más asociados a las vías respiratorias altas. Normalmente, y es importante que lo tengan en cuenta, cuando nosotros tenemos, digamos, sonidos o estridores en inspiración, generalmente nos van a dirigir hacia una patología más de vías respiratorias altas que cuando es en expiración. En expiración vamos a hablar principalmente de vías respiratorias bajas. Entonces, el paciente que tiene tos en expiración, generalmente va a ser el paciente que tiene afectada la tráquea torácica y es el que hace la tos de graznido, que es bastante característica. Entonces, el colapso traqueal o traqueomalacia, porque realmente lo que estamos hablando es que los anillos traqueales, en la tráquea es un tubo, ¿no? eh, Conformado por anillos incompletos, ¿no? Que están unidos por el dorso, por el músculo dorsal traqueal. ¿Qué es lo que sucede en estos pacientes? Lo que nosotros tenemos es una debilitación del cartílago de los anillos traqueales que genera la caída del músculo dorsal traqueal. Entonces, nosotros vamos a tener pacientes con este colapso fijo, o sea, que no se mueve y que siempre está caído, o que realmente con la respiración de manera dinámica va a ir colapsando, que es el más común. Entonces nosotros te vamos a tener 4 grados de colapso traqueal, de acuerdo a la reducción del diámetro del lumen. Realmente tenemos que, ¿y por qué es importante esta información? Porque esto nos va a dirigir a, ok, sospecho de un colapso, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Entonces, nosotros tenemos, de acuerdo a la reducción del lumen, los 4 grados que les mencionaba, ¿no? Si es que hay una reducción del 25%, estamos hablando del grado 1.
del 50% de la luz traqueal, estamos hablando del grado 2. 75% estamos hablando del grado 3 y cuando ya solo queda menos de 10% de la luz traqueal, ya hablamos del grado 4 y ahí sí estamos ante un paciente que se está ahogando, ¿no? Digamos que yo he escuchado bastante del stent traqueal, yo creo que últimamente el stent está un poco de moda y la gente le gusta hablar del stent. Realmente el stent se guarda para los pacientes grado 4 porque el stent no va a hacer que dejen de toser, va a hacer que tosan más incluso, pero va a permitir que el animal respire, que se abra la vía. Entonces, realmente el stent está destinado a pacientes muy particulares que tienen un segmento de la tráquea colapsado, porque realmente no se puede aplicar en toda la tráquea. Y si además tenemos un colapso de carina o de bronquios, realmente no es elegible para stent. Si es cardiópata, tampoco. Entonces, tenemos también el colapso bronquial. Luego voy a hablar de la forma de diagnóstico porque estas sí están bastante asociadas. El colapso bronquial es así como el colapso traqueal. La diferencia es que el bronquio no tiene musculatura dorsal. Esos sí son anillos completos, ¿no? Y obedece a que estos anillos sufren también de broncomalacia, que es la pérdida de rigidez del anillo bronquial. La diferencia entre el colapso bronquial y el traqueal es que el bronquial tiene 3 grados de acuerdo al porcentaje de cierre. Hay que tener en cuenta que los bronquios tienen una luz menor que la tráquea. Realmente el diagnóstico definitivo tanto del colapso bronquial como el colapso traqueal es por endoscopía. Muchas veces he visto diagnóstico de colapsos por radiografías. Realmente la radiografía no es el método diagnóstico de elección. Podría, digamos, de todas las vistas radiográficas, de repente tenemos suerte y de repente es un colapso fijo y severo y puede ser que lo veamos en una lateral. Pero hay que tener en cuenta que en una lateral derecha normalmente vamos a tener una superposición del esófago sobre la tráquea, generando una falsa imagen de colapso traqueal. Por lo tanto, este no es el método de elección para el diagnóstico de colapso. Pueden sugerir, pero no necesariamente vamos a tener colapso. Por otro lado, dentro de las radiografías, vamos a tener la posibilidad de hacer esta vista radiográfica que tenemos acá, que es la tangencial de tráquea. Nosotros para hacer esta vista tenemos que posicionar al animal en posición de esfinge, mirando en ángulo de 45 grados hacia arriba y permitir que el haz de luz entre en tangencial hacia la luz de la tráquea. Y eso sí nos permitiría ver realmente en qué grado podría ser que se ve el achatamiento del músculo dorsal tracal, sugiriéndonos que podría haber en algún grado colapso traqueal solo torácico, más no cervical. Entonces, esta es la única vista realmente que nos podría ayudar al diagnóstico, pero la realidad es que a veces uno puede tomar muchas placas, pero a la hora que hace la endoscopía, realmente el diagnóstico definitivo es otro. Entonces, sí es importante que tengan en cuenta que si nosotros estamos pensando en la posibilidad de que nuestro paciente tiene un colapso traqueal, realmente, idealmente, se tiene que hacer endoscopía. Peor aún, si es que fuera bronquial. No hay forma de evaluar los bronquios colapsados en una radiografía. Entonces, la endoscopía nos va a poder permitir evaluar la luz de la tráquea y el músculo dorsal, cómo se va colapsando. Entonces, ¿qué diferencia de diagnóstico definitivo por endoscopía? Y de todas maneras, es importante tener en cuenta que estamos hablando de diferentes partes anatómicas que podrían generar una sintomatología muy parecida. Digamos que esta es una endoscopía donde se puede observar el músculo dorsal de la tráquea, pero ya las zonas más distales
y que la carina traqueal está totalmente colapsada, generando también que hay un colapso bastante severo de los bronquios principales. Realmente en una radiografía no es posible evaluar este tipo de estructuras, menos de una forma tan precisa. Este paciente es un tosedor crónico terrible. Realmente es, acá se pueden ver los bronquios secundarios que también están colapsados. Entonces, vamos a regresar por aquí y acá vamos a ver otro paciente también que tiene el colapso de bronquio izquierdo, no tan severo, pero también este paciente es un tosedor crónico. En general, se están haciendo nuevos estudios sobre el colapso traqueal y bronquial y realmente se está observando que no siempre el grado de colapso va a definir realmente el grado de tos del paciente, sino hay unos marcadores inflamatorios que se están evaluando que realmente son los que están definiendo qué tan tosedor podría ser nuestro paciente con colapso. Normalmente el paciente con colapso, como es un paciente tosedor crónico y es una tos que es más mecánica, va a generar inflamación en el resto de estructuras. Por lo tanto, es bastante común tener pacientes que tienen colapsos en diferentes grados asociadas a la bronquitis crónica. La bronquitis crónica realmente de todo este grupo de patologías es la más común, ¿no? La bronquitis crónica hay que tener en cuenta que tiene un factor importante asociado a la edad. Entonces, la bronquitis crónica es una inflamación de las vías respiratorias bronquiales que va a generar tos crónica, pero esta tos crónica generalmente se va a dar de noche y en la mañana. Y normalmente el inicio del bronquítico crónico es con una tos esporádica, este, que generalmente va a tener exacerbaciones estacionales. Cuando hay cambios de temperatura, de frío a calor o calor a frío, se podría exacerbar la bronquitis crónica. La bronquitis crónica en general va a darse en pacientes desde 5 años, pero eso no quiere decir que no haya pacientes jóvenes que puedan tener bronquitis crónica, que he tratado pacientes hasta de 1 año o meses que realmente no tuvieron tratamientos adecuados del proceso respiratorio y terminan desde muy jóvenes haciendo bronquitis crónica. ¿Qué factores predisponentes hay en un paciente con bronquitis crónica? Generalmente el paciente bronquítico crónico tiene no solo sobrepeso y factores ambientales que están acá descritos, sino que tiene personalidad especial. Normalmente el bronquítico crónico es un perro muy apegado al dueño, de zonas urbanas, generalmente departamentos, y que son muy ansiosos, incluso renegones. ¿Ya? Parecerá broma, pero realmente sí, suele haber una asociación directa con este tipo de comportamiento o este tipo de personalidad, ¿ya? Y realmente vamos a encontrar muchos pacientes que tienen este tipo de patología y este tipo de personalidad. Me dan un momentito porque creo que se está haciendo de noche y, y no estoy, o sea, y estoy a oscuras. Me dan un ratito que voy a prender la luz, ¿ya? Lo que pasa es que ya la luz de la computadora me está dejando un poquito... Bueno, realmente la bronquitis crónica es una patología que no tiene cura, lo que tiene es control, pero es importante explicarle al tutor que es una patología que tenemos que controlar, porque donde no la controlemos podríamos llevar
al paciente a EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es cuando ya los bronquiolos se nos afectan. El bronquiolo es la parte donde ya se hace intercambio gaseoso. Normalmente la bronquitis crónica va a generar modificación de las vías aéreas y estamos hablando tanto del epitelio respiratorio como las malasias, como la broncomalacia, la traqueomalacia, incluso hay una alteración de los cilios. En un momentito vamos a explicar de manera un poco más ordenada las modificaciones de las vías aéreas, pero es importante que tengamos en cuenta, si un paciente tose más de 2 meses, realmente tenemos que tomar acción sobre esta patología. Normalmente vamos a encontrar infecciones secundarias por bordetela bronquiséptica, micoplasma, incluso virales, porque claro, si ya tenemos el epitelio respiratorio alterado, hay una mayor tendencia además que está inflamado, entonces es mucho más fácil que realmente las infecciones secundarias se queden en ese epitelio. Como les mencionaba hace un rato, realmente es más común en razas pequeñas y generalmente razas pequeñas que tienen patologías cardíacas también. Entonces, realmente son pacientes cardiorrespiratorios en su mayoría. Yo me imagino que también deben haber escuchado en algún momento que paciente tosedor que no responde a tratamiento, generalmente es tos cardíaca. Realmente el término tos cardíaca cada vez está más en desuso, porque realmente para que el corazón, o sea, primero el corazón no tiene receptores de tos, ¿no? Y para que el corazón genere tos, normalmente es un paciente que ya está haciendo edema pulmonar, estamos hablando de un mitral C, y además que realmente el corazón, la teoría es que el corazón tiene la aurícula izquierda más grande y esa aurícula puede generar una presión sobre el bronquio izquierdo. El tema es que sí, puede generar presión sobre el bronquio izquierdo, pero para que el bronquio izquierdo se colapse es porque tiene broncomalacia. Entonces, realmente no es tan cardíaca la tos. Es importante que la tos la entiendan primero como algo respiratorio, ¿ya? Porque muchas veces lo que vamos a tener son pacientes que ya pasaron por cardio, que ya pasaron por radio, han pasado muchas veces por cardio y realmente el problema no era cardíaco, el problema era respiratorio, pero la cosa se ha ido empeorando, van pasando los meses y la bronquitis se va quedando y generando más trastornos en las vías respiratorias. Entonces, realmente la bronquitis en sí no es que tenga una causa conocida, certera, ¿no? Lo que se ve es que son pacientes que están expuestos de repente a alergenos, por eso es que normalmente se van a dar en ciudades principales donde hay contaminación, pacientes que tienen tutores fumadores. Lo de la enfermedad dental que está descrita acá, realmente cada vez se hacen más estudios donde realmente no ven asociación de las bacterias de la bronquitis crónica con la enfermedad periodontal. Pero, claro, el paciente de raza pequeña generalmente tiene enfermedad periodontal y además tiene bronquitis crónica. Entonces, como que ahí todavía los estudios están ahí como que no se van hacia la asociación directa, pero es una gran coincidencia, ¿no? Ahí, esto de acá. Entonces, teniendo en cuenta que el bronquítico crónico generalmente es un paciente senior, hay que tener en cuenta que en este paciente senior hay un proceso de inmunosenescencia. ¿Qué quiere decir inmunosenescencia? La inmunosenescencia son este, los cambios en el sistema inmune, ¿no? Asociados a la edad. Realmente hay una deficiencia de inmunoglobulina A, el arrastre mucociliar se pone más lento porque hay disinesia ciliar. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente los cilios ya no se mueven de manera adecuada, por lo tanto, no tienen la capacidad de mover las secreciones de manera adecuada. Por lo tanto, eso va a generar que las secreciones se queden y a la hora de que las secreciones se quedan estáticas, invitan a que los microorganismos se colonicen y eso va a generar una lesión crónica bronquial. Por lo tanto, estamos hablando de un círculo vicioso. Entonces, no solo tenemos este tipo de problemas, sino que además el paciente viejito generalmente tiene una disminución de la eficiencia del reflejo de tos. Si se van a dar cuenta, es un paciente que tose como este puxito, también es mi pacientito,
esa tos realmente es una tos bastante débil, ¿no? La tos, como bien decíamos al inicio, es un reflejo explosivo para expulsión de secreciones. Pero ¿qué pasa si tenemos secreciones, pero tu sistema respiratorio está con una disminución de la capacidad de reflejo de tos? La tos no va a ser lo suficiente como para poder mover secreciones. Y vamos a estar ante este tipo de paciente de manera muy regular. Entonces, ¿qué pasa con el paciente que tiene disminución de eficiencia de reflejo de tos? Este paciente normalmente tiene menor compliance pulmonar, que quiere decir que el pulmón tiene menor capacidad de expansión, hay menos movilidad del tórax, sus respiraciones son un poco más superficiales, por lo tanto, va a quedar menor reserva funcional pulmonar. Entonces, qué importante es que a este paciente le permitamos mover esas secreciones, desinflamar y permitir que la reserva funcional pulmonar, dentro de lo posible, se mantenga lo mejor en la capacidad que tenga. Esa tos no mueve secreciones. Por eso es importante que en este tipo de paciente, parte de su, de su mantenimiento y de terapéutica ya por fisioterapia respiratoria, porque ya estamos hablando de un tema de terapia continua, ese paciente necesita nebulizaciones, aunque sea con solo suero fisiológico, porque lo que necesitamos es que esas secreciones se diluyan, se se disuelvan, digamos, y permitir que el paciente pueda eliminarlas de mejor forma. Así como también es importante hacer el coupage, que es la terapia respiratoria, es cuando nosotros, así la abuelita nos dice, cierra la mano y hacemos así golpecitos en el tórax. Esos golpecitos en el tórax ayudan a que las secreciones también se vayan moviendo y se puedan eliminar de mejor forma. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a atender normalmente al paciente que tiene bronquitis crónica? Generalmente el paciente bronquítico crónico es un paciente que viene tosiendo hace tiempo y que de repente no le hicieron mucho caso. Entonces, cuando llega a consulta, realmente viene con una tos de hace meses, incluso años, ¿no? Pero llega en exacerbación aguda. ¿Qué significa? Que viene tosiendo hace tiempo, pero ahorita está tosiendo peor y no para de toser y no deja dormir a nadie y la gente se volvió loca porque el pobre perro no para de toser, tose en el día, en la mañana y en la noche. Evidentemente, ese paciente tiene un montón de secreciones bronquiales, a la hora de que lo ocultamos tiene un montón de crepitaciones y estamos ante la duda de que si tiene bronquitis crónica, bronconeumonía, porque es muy posible que una se pase a la otra. Entonces, normalmente, como les decía, es este paciente excitable, miedoso, dependiente de tutores y también podría ser que este paciente de repente, pues, es un paseador muy sociable, sale mucho, o de repente lo mandaron a algún sitio donde estaba con muchos perros, o de repente incluso es el paciente que mandaron a una sala de baños sin los cuidados que deberíamos tener con un paciente añoso. Realmente yo a mis pacientes añosos trato de que eviten mandarlos a baño en salas de baños donde hay muchos perros, porque ellos están expuestos y tienen menos capacidad de reacción inmunológica, en el caso de que hubiera algún perro tosiendo por una tos de perreras, que para un perro sano no sería una traqueitis y ya, pero en un paciente sería la puerta abierta a que inicie con un proceso de bronquitis y que esa bronquitis se vuelva crónica. Entonces, normalmente los pacientes añosos, pacientes que tienen bronquitis crónica, es mejor un poco limitar la exposición a otros perros que puedan traerle procesos respiratorios. Tutores fumadores, gente maniática que les encanta poner aromatizantes, ambientadores, desinfectantes, lejía, todo lo que genere olores fuertes, inciensos, palo santo, este, perfumes. Todas esas cosas podían generar que el paciente llegue a una bronquitis crónica. Por eso es importante limitar el uso de estos productos, sobre todo en pacientes que ya hemos diagnosticado. Si nosotros tenemos pacientes que están ya entrando a la etapa senior y que no han tenido todavía sintomatología, es importante recalcarle a los tutores que tengan mucho cuidado con el uso de estos productos. Normalmente vamos a encontrar
toses diversas en un paciente con bronquitis crónica. Podemos tener desde toses secas, porque ya ha habido inflamación más no secreciones, puede ser una tos productiva, áspera, paroxística, o estas constantes o incluso intermitentes con atoros. O en algunos casos te van a describir la tos como que, ay, parece que quiere despectorar algo y tose, tose, tose y después hace como una arcada, pero no llega a botar nada y hasta le da, hasta botan una babita blanca. Muchas veces esa babita blanca es reflujo, porque a la hora de no poder expectorar, porque el perro realmente no sabe expectorar, la tos genera náuseas. O sea, la tos tan persistente llega a generar náuseas y genera un reflujo de la babita del estómago. Entonces, la gente piensa que está saliendo, está botando una flema gigante, pero es imposible. El volumen no sería, pues, no es correspondiente al tipo de secreciones que normalmente vamos a botar por una tos, por secreciones bronquiales, ¿no? Son flemas como, cuando expectoras realmente son como flemitas muy espesas, ¿no? En algunos casos, puede haber, pues, deglución o relamido después de toser, sí, sobre todo cuando la tos es productiva. Y el paciente que llega a tener intolerancia al ejercicio es porque ya se está yendo hacia una posible bronquioneumonía o EPOC, ¿no? Igual pacientes ya con disnea, ya estamos ante un problema ya más severo, ya esa ya no es una bronquitis crónica normal, es una bronquitis crónica que está llevando hacia una bronconeumonía, ¿no? Y el aumento de jadeo es igual. Entonces realmente eso nos va a permitir saber realmente ante qué tan severo es el cuadro, ¿no? Este, en general, el paciente con bronquitis crónica, fuera de estos pacientes que ya tienen intolerancia al ejercicio, disnea y aumento de jadeo, ¿no? En la mayoría de los casos es un paciente que anda de buen ánimo y buen apetito y que generalmente es un tosedor principalmente de noche y de mañana. Entonces, en la bronquitis crónica lo que nosotros vamos a tener es un daño persistente, ¿no? Que genera una respuesta inflamatoria prolongada y esta respuesta inflamatoria va a generar cambios en el epitelio ciliado y cambios también en las glándulas secretoras de moco. Por eso es que la parte más importante del tratamiento es mover las secreciones. Estas secreciones finalmente lo que van a generar es la obstrucción de las vías aéreas y reducción del flujo de aire que nos puede llevar al EPOC. El EPOC ya no es reversible. Entonces, todo este moco que se genera por este proceso inflamatorio y cambio metaplásico de los cilios, así como el aumento de la producción de moco, ¿no? Va a generar también una dilatación e inflamación de los bronquios y de los bronquiolos, que se llama bronquiectasia. La bronquiectasia es justamente eso. El bronquio debería ser un tubo liso, ¿no? Pero la bronquiectasia es cuando ya el bronquio se hace tortuoso, se deforma, se pone más grueso, y en este bronquio deformado hay mucho acúmulo de secreciones, porque la bronquiectasia va a estar acompañada de los cambios que ya describí antes, que era la metaplasia ciliar y la hiperplasia de las glándulas secretoras de moco. Entonces, como hay bastante moco, generalmente aquí en este moco estancado va a haber una exacerbación bacteriana. Eso va a generar que el diámetro del bronquio se disminuya. Va a haber edema, fibrosis del tejido, y no estamos hablando de fibrosis pulmonar aquí, estamos hablando de fibrosis del bronquio. Incluso pólipos, el músculo liso del bronquio se va a poner más duro, puede generar incluso enfisema y eso llevarnos al encharcamiento de los alvéolos o bronconeumonía con edema pulmonar. El tema es que cuando ya tenemos todos estos cambios, estos bronquios se van deformando, pierden dureza y podría también llevarnos al colapso bronquial e incluso traqueal por una tos tan persistente. Entonces, todo este aumento de la resistencia de las vías respiratorias que genera esta bronquitis va a disminuir la capacidad de oxigenar. Y esta incapacidad de oxigenar de manera adecuada va a generar una secundaria vasoconstricción arterial que va a generar un aumento de la resistencia vascular pulmonar y presión arterial que nos podría llevar al cor pulmonal,
que es el fallo del ventrículo derecho, es cuando el problema pulmonar te malogra el corazón. Es un paciente que tiene el lado derecho del corazón agrandado. Entonces, realmente, este es un estudio, por ejemplo, bastante interesante, que habla sobre lo que les hablaba hace un rato, que era la asociación del paciente tosedor con colapsos. Entonces, acá lo que nos indica que el paciente tosedor crónico, la patología mayormente diagnosticada era el colapso de vías aéreas, pero acá no dice qué tipo de vía aérea. Acá puede ser cualquier, digamos, desde colapso laringio, puede ser colapso traqueal, colapso de carina traqueal, colapso bronquial. Luego está la bronquitis crónica, ¿no? Y luego estarían las neoplasias. Importante tener en cuenta que en general las neoplasias pulmonares no generan tos a menos que estén haciendo algún tipo de presión sobre los bronquios. Entonces, de este estudio, eran 329 casos, este, lo que más se vio que realmente las razas que estaban sobre representadas como razas que tenían colapso de vías aéreas eran el Pomerania, Chihuahua y Yorkie. ¿Ya? Realmente no se encontraron factores predictivos para identificar la bronquitis crónica, pero en general, como podemos ver, el paciente tosedor crónico tiene un componente de vía aérea colapsada en muchos casos. Por otro lado, una patología que realmente no es de origen respiratorio, pero que nos podría dar tos crónica, es el megaesófago. ¿Qué pasa con el paciente con megaesófago? El paciente con megaesófago da síntomas muy confusos. O sea, el paciente con megaesófago, que en la mayoría de los casos son pacientes braquicefálicos, son pacientes que hacen como que quieren botar algo y normalmente cuando comen, pero realmente regurgitan, la regurgitación genera la tos, luego el vómito genera una broncoaspiración y normalmente este paciente llega a neumología por presentar una neumonía por aspiración. ¿Qué es lo que sucede? Llega a consulta por una neumonía. A la hora que se hacen las evaluaciones, llegamos a la conclusión que es una neumonía por aspiración. Y cuando seguimos indagando sobre la historia del paciente, es un paciente que generalmente come y genera reflujos luego, el reflujo genera la tos también, también genera vómitos, el vómito genera más tos, por lo tanto es también un círculo vicioso, ¿no? Solo que a veces el diagnóstico de megaesófago queda en segundo plano, pero es importante tener en cuenta que es un tipo de paciente que normalmente viene por neumonía por aspiración, con toses crónicas, porque hace como microneumonía siempre, ¿no? Como que broncoaspira un poquito, broncoaspira un poquito, broncoaspira un poquito, genera tos, tratan como tos de perrera, antibiótico, como cualquier neumonía por aspiración, corticoides, fluidificante de moco, se mejora, y así hasta que realmente el megaesófago se hace más severo y hacen neumonías por aspiraciones más severas, ¿no? Entonces es importante ante un tosedor crónico, pues, tener la mente abierta como para decir, bueno, ¿ante qué estamos? Por eso es tan importante el examen clínico complejo. Esta es la radiografía, por ejemplo, de un paciente con megaesófago sin contraste, ¿no? Se ve mayor alteración, pero si le hacemos el esofagograma de contraste con yodo, idealmente debe ser yodo porque si es que es un paciente que tiende a hacer neumonías por aspiración, idealmente deberíamos ser con yodo porque si broncoaspira yodo, realmente no hay mucho problema en inflamación, pero si lo hace con bario, ahí sí el proceso inflamatorio que el bario va a generar en las vías respiratorias va a ser súper, súper importante. Entonces, ¿qué diferencia con el contraste? Nosotros podemos ver cómo el esófago se marca como un buche, otro buche. Realmente este paciente es un vomitador crónico y un vomitador que también tose de manera crónica. Por otro lado, tenemos las neoplasias. Realmente las neoplasias nos pueden dar, sí, toses crónicas, pero como les decía, las neoplasias para que generen tos,
generalmente es porque están generando una presión o obstrucción de la vía aérea, sea porque tiene un tumor adentro del bronquio o porque está siendo comprimido el bronquio por una masa. Normalmente el paciente con neoplasias puede pues, tener una alteración de la tasa de ventilación-perfusión, ¿no? Es un paciente que puede hacer efusiones pleurales, esa efusión también podría generar tos, porque a la hora de generar a la hora de tener líquido entre las pleuras, generando presión sobre el pulmón y el pulmón no permite respirar, es un paciente que está con agitación y en algunos casos también tos. ¿Qué es lo que pasa con las neoplasias? Realmente en neoplasias pulmonares, en la mayoría de los casos, son metastásicas. Pocas veces son primarias. Pero en el caso de que fueran primarias, en la mayoría de los casos van a ser carcinomas. Entonces, ¿qué pasa con estas neoplasias y qué podría llevarnos hacia un diagnóstico de una neoplasia pulmonar? En algunos casos podemos tener estos signos que están acá descritos como la efusión, inflamación, infección. En algunos casos vienen con neumonías que recurren, ¿no? Y realmente, ¿qué es lo que sucede? En las radiografías muchas veces no se pueden apreciar los tumores, no se van a ver, o sea, no se van a ver en las radiografías de repente neoplasias en la pleura. Entonces es importante que si nosotros tenemos una duda de una posible neoplasia de tórax, realmente, idealmente, tendríamos que hacer ecografía de tórax y idealmente tomografía de tórax. Estos pacientes pueden tener un síntoma que nos puede este, alertar y generalmente es uno de los primeros síntomas que va a tener un cáncer al pulmón, que es la osteopatía distrófica o osteopatía hipertrófica pulmonar. Ustedes pensarán que hacen patas en un tema de pulmones. Bueno, la osteopatía hipertrófica pulmonar es justamente la alteración del periósteo de los miembros distales, o sea, de las patas. Y si pueden ver, acá hay como una porosidad en el periósteo. Esto genera muchísimo dolor, muchísimo dolor. Este paciente realmente no era mi paciente, era mi perro. Roquito era una mezcla de dogo con pitbull. Él pesaba 40 kilos y realmente en las radiografías no se veía nada. Pero él comenzó a presentar esta inflamación de las patas que no respondía a corticoides, que no respondía a analgésicos, que no respondía realmente a nada. Y el dolor que genera esto es bastante importante. Las radiografías no revelaron nada, pero lo que tenía era 6 tumores en el pulmón, que además eran bastante raros porque era un sarcoma histiocítico. Entonces, qué importante es en un paciente tosedor crónico hacer una evaluación integral. Por eso, importantísimo en neumología es revisar todo el paciente. Nosotros vemos el paciente desde que entra a la clínica, vamos a ver que es un paciente que tose, o que tiene estridor, o que tiene estertor, o incluso sibilancias, evaluar realmente si es que hay alteraciones de las fosas nasales, porque nosotros realmente vamos a evaluar a todo el paciente como un conjunto. Bueno, espero que les haya gustado la charla. Yo me podría quedar hablando 3 días sobre tos, pero creo que eso es todo. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, doctora. Si alguno tiene alguna pregunta, aún tenemos algunos minutitos disponibles. Pueden escribirlo por chat. De todas maneras, nosotros le agradecemos mucho por adentrarnos un poco más en su especialidad. Realmente nos alegra haber tenido como ponente y que nos haya enseñado esto de una manera tan clara y sencilla, considerando que la mayoría de nosotros somos estudiantes. Agradecemos su asistencia, esperamos que la experiencia también haya sido de su agrado. Y si eso es todo, aquí veo una preguntita. A ver, dice, ¿con qué medicamentos podemos apoyarnos para el control del dolor?
como por ejemplo en su último caso. Bueno, en osteopatía hipertrófica pulmonar, mira, realmente yo busqué varios protocolos para manejo del dolor. Ya, incluso hablé con un doctor que es argentino, que ya me olvidé el nombre, que es especialista en manejo del dolor. Al inicio yo comencé con AINES, usé Simalgex, usé Previcox, asocié con gabapentina. Realmente la gabapentina no ayudó mucho. Luego asocié con, con, con metamizol. Realmente ya en etapas, o sea, al inicio sí me ayudó, sí me ayudaron los AINES, pero ya en las etapas más avanzadas, realmente hasta incluso traté con protocolos, que fue el protocolo que me recomendó este doctor, que era con paracetamol a 10 miligramos kilo cada 12 horas, que y yo que decía paracetamol, pero no, ayudó un poco al manejo del dolor, pero realmente el dolor es terrible. En un momento yo ya estaba administrándole opiáceos y así todo realmente Roquito tenía muchísimo dolor. Digamos que es un primer síntoma de algo que está avanzado y creo que el manejo del dolor de esa parte, de esa osteopatía hipertrófica es eh, bastante complejo, no, no responde fácilmente a los fármacos, ¿no? Sobre todo en etapas avanzadas. Al inicio sí te va a ir bien con AINES, ¿no? Meloxicam, de repente Simalgex, Previcox, que realmente son los mejores, ¿no? El carporfeno, pero ya en etapas más avanzadas, realmente el dolor yo al final, a Rocco, eh, lo dormí no por el tema pulmonar, porque él realmente nunca tuvo una tos, nunca disminución de la saturación, nunca tuvo taquipnea, nada, no tuvo síntomas respiratorios. Pero el dolor de las patas, ya no podía ni pararse, era un perro de 40 kilos que tenía cara de dolor todo el día y intenté con muchos fármacos. Y he tenido pacientes también este, que me han llegado con la osteopatía hipertrófica pulmonar, pero cuando en la mayoría de los casos, creo que, pensándolo bien, creo que en todos los casos que me han llegado, es cuando ya la patología pulmonar está bastante avanzada y el manejo del dolor no es muy eficiente con ninguno de los analgésicos. Otra preguntita es, de acuerdo al uso de la gabapentina, ¿no es mejor o quizá usted ya probó la pregabalina? La pregabalina también, no probé la pregabalina en ese momento, pero sí, también es una opción. Pero el tema es que normalmente la gabapentina y la pregabalina van a trabajar más o menos de la misma forma. Pues sería interesante probar con pregabalina. Pero realmente cuando incluso hablé con este doctor, me dijo que, o sea, el manejo del dolor incluso podía ser con ketamina, con microdosis de ketamina, CBD, ¿no? Y asociaciones principalmente, ¿no? Ok, entonces se puede recomendar el descanso cuando ya no hay dolor o ya no podemos tomar un manejo del dolor. Realmente, o sea, ya está, ahí estamos hablando de otros temas, ¿no? Porque mm, hay que tener en cuenta que nuestro trabajo como veterinarios es aliviar el dolor de nuestros pacientes. No solo de nuestros pacientes, sino también de los tutores. Entonces, hay ciertas patologías, se los comento porque pues yo hago geriatría y neumología. En general, yo tengo pacientes con patologías pues crónicas, severas y varias, ¿no? A la vez. Entonces, nuestro trabajo es no solo ir y curar y tratar de curar, sino que nosotros tenemos que aliviar el dolor, no solo físico. Tener un paciente crónico eh, que tiene un cuidado especial es bastante desgastante para el tutor, para la familia, para el mismo animal. Entonces, nosotros realmente tenemos que hacer un acompañamiento con los tutores. Es importante que nunca dejen de pensar cómo me gustaría a mí que si es mi perro,
o sea, qué opciones me podría dar a mí misma, ¿no? Hasta qué punto realmente, este, hasta qué punto realmente nosotros podemos llevar al paciente sin hacerlo sufrir, ¿no? Porque la idea no es hacerlo vivir para que sufra más tiempo, sino es para que darle calidad de vida la mayor cantidad de tiempo para que realmente viva bien. No, no se trata de extender agonía bajo ninguna circunstancia. Eh, Perfecto, entonces aquí hay otra que es si el uso de antibióticos se puede usar para la tos crónica. ¿Qué antibióticos se usan? Normalmente ahí estamos hablando, uy, esa es otra charla, pero ya, normalmente nosotros trabajamos primero con antibióticos de primera línea en respiratorio. ¿Y cuáles son los antibióticos de primera línea de respiratorio? ¿Y por qué? Normalmente nosotros en pacientes respiratorios con infecciones bacterianas, las bacterias que más comúnmente vamos a encontrar va a ser la Bordella bronquiséptica, el Mycoplasma, ¿ya? Pues, marcadamente más, más, eh, más presentadas, digamos, en este tipo de patologías. Por lo tanto, nosotros tenemos que usar antibióticos que van a trabajar sobre esas bacterias. Y esas bacterias son sensibles a principalmente doxiciclina, amoxicilina con ácido clavulánico y acitromicina. Entonces, nosotros vamos a trabajar principalmente con estos antibióticos en primera línea. Eso no quiere decir que realmente por ahí se te complique y tengas que necesitar hacer una obra, aunque violar, hacer un cultivo y ver realmente qué otro tipo de terapia de antibióticos podríamos incluso asociar, ¿no? Pero en general, al inicio se usa doxi o amoxiclavulánico o acitromicina. Perfecto, doctora. Entonces creo que hasta ahí están las preguntas que se tenían los participantes. Esto sería todo. Aquí damos por finalizada la ponencia de hoy. Y gracias a todos por asistir. Tengan un buen día. Igualmente, toda la suerte a usted, doctora. Esperamos contar con usted en otra ocasión, si es posible. Muchas gracias por invitarme, la verdad que sí, me hubiera gustado un poco más de preguntas, pero creo que ya, creo que ha estado bastante, clara la explicación como para cualquier cosa, si es que en algún momento tienen pacientitos respiratorios, si es que ustedes tienen un perrito con tos crónica, importante que no lo dejen avanzar, por favor, que puedan hacerle su tratamiento y hacer que no empeoren, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Listo. Buenas noches. Buenas noches.